¿Qué pasó con López Obrador y los nexos con el narco? El diario estadounidense The New York Times ha publicado un reportaje en el que se analizan los posibles nexos del gobierno de López Obrador con miembros de cárteles de la droga. Todo esto en el marco de una investigación iniciada por el gobierno de Estados Unidos sobre las operaciones de cárteles mexicanos. Según la publicación del medio, el gobierno estadounidense revisó e investigó acusaciones de confidentes cercanos del presidente, mismos que no se especifican, pero que señalan que el equipo de López Obrador recibió dinero del crimen organizado. Cabe aclarar que esta investigación no fue oficial y por lo mismo no fue dada a conocer en su momento, pero tras difundirse la publicación de The New York Times, fue contestada por el mismo presidente de México y por el gobierno de Estados Unidos. ¿Pero qué más afirma la publicación? ¿Están involucrados los hijos del presidente con los pagos supuestamente recibidos del narco? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene para ambos gobiernos? Te contamos. Capítulo 1. La investigación. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos pasaron años indagando sobre las afirmaciones de que aliados del presidente mexicano se habían reunido con el crimen organizado y recibido dinero. Sin embargo, es necesario hacer algunas aclaraciones. 1. La investigación se centró en el equipo del presidente y no en él, algo que confirmó el mismo gobierno de Estados Unidos tras la publicación. 2. La averiguación se realizó mientras el presidente se ha desempeñado en el cargo. 3. Aunque duró años, esta indagación fue cerrada. Y 4. Quizá lo más importante es que esta investigación no pudo establecer una conexión directa entre el presidente mexicano y los cárteles de la droga. Otro punto importante es que en el reportaje se detalla como antecedente que desde el año 2006 hubo otra investigación dirigida por la DEA, en la que se hacían señalamientos sobre donativos de millones de pesos a la campaña presidencial de López Obrador, una elección en la que fue derrotado por escaso margen por Felipe Calderón. También señala que los alegatos aseguran que existieron reuniones entre el equipo de López Obrador y los cárteles en los siguientes años. Por ejemplo, con Ismael Zambada García, un alto líder del cártel de la droga de Sinaloa antes de su victoria en las elecciones presidenciales del 2018, y con un fundador de los Zetas después de la misma elección. Finalmente, el documento indica que los investigadores estadounidenses obtuvieron información que sugería que los cárteles tenían videos de los hijos del presidente recibiendo dinero de la droga. Capítulo 2. La respuesta de López Obrador. Este jueves en su conferencia matutina el presidente mexicano López Obrador se adelantó a la publicación del reportaje y aseguró que la investigación que menciona The New York Times no existió y que no solamente la publicación del diario es una falsedad, sino que mostró su desprecio por los autores del reportaje y el medio de comunicación. Claro que es falso completamente que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo, el New York Times. Sin embargo, lo más grave quizá es que basó su respuesta en la lectura de una carta enviada a la presidencia por la jefa de la oficina del New York Times en México, Centroamérica y el Caribe, Natalie Kitroff, en la que se informaba de la próxima publicación del reportaje y se ofrecía recoger la respuesta del gobierno de López Obrador para incluirla en el documento. En esta intervención el presidente presentó y leyó en voz alta el número de teléfono de la periodista, lo cual fue condenado por organismos de protección a periodistas, incluido el INAI, que iniciará una investigación en contra del presidente. Recordemos que México es un país altamente hostil para los periodistas. Según la organización Artículo 19 del 2000 al 2022 han sido asesinados 157 periodistas en el país y en las agresiones también figuran intimidaciones, hostigamientos, amenazas, uso ilegítimo del poder público y desaparición. Además, el Estado en sus 3 niveles del gobierno sigue siendo el principal agresor contra la prensa en México. Finalmente, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, informó que las autoridades de su país no investigan al presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, los autores del reportaje, Alan Feuer y Natalie Kitroff, indican que para la administración de Joe Biden sería riesgoso confrontar directamente al presidente López Obrador en un contexto en el que la migración es un tema que enciende las alarmas estadounidenses. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Y si quieres profundizar en este y otros temas, visita expansión.mx.